Mm, pues yo creo que en base a las experiencias de mis papás, más que todo, Mm, em, pues tengo un hermanito y yo creo que eso también me ha forjado mucho como persona. Pues es menor sí, que yo. Em, También, pues en estos momentos, por ejemplo, a mí me parece que como la carrera es tan, pues no sé, como que lo absorbe a uno, la principal, o sea, los principales compañeros también lo influencian mucho a uno. Entonces uno empieza a absorber muchos hábitos de las personas, pero en sí, como por todas las experiencias que he vivido, he decidido qué ser y qué no ser. ¿y cuáles hábitos ha absorbido de sus compañeros? La capacidad de imaginación. Uy, yo era muy cerrada, o sea, no iba más allá de las cosas, también a establecer orden, ellos son muy ordenados. Entonces, pues como que gracias a ellos, no solo pues he logrado una estabilidad académica, sino emocional. Ujú. ¿Y qué ha absorbido de sus papás? Mm, de mi mamá, la autonomía que tiene. Ujú. Y pues no sé, De su papá, ¿qué ha absorbido? de mi papá, pues, mm, no, pues, o sea, pues lo bueno que es en cuanto a la labor que hacen, pues ¿Qué hace él? él es rector. Ujú. ¿Y qué cosas de las funciones de él usted ha adquirido para su vida? Mm, pues, o sea, él digamos que entiende que muchas veces la educación no, no es solo el proceso mental del niño, es decir, o sea, no solo es que él no aprenda porque no aprendió, sino que está ligado en todo lo que pasa en su casa, pues en su historia. Entonces, me parece bonito esa manera de comprenderlo. Ujú. Muy bien, listo. Bueno, doctores, vamos a un biodescanso entonces. Son las 7:42. Nos vemos a las 7:50. ¿Listo? Descansen. Eh, lo han hecho bastante bien. Vamos a continuar entonces con personalidad a las 7:50. Ya nos vemos.
Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Ya se están viendo las diapositivas? ¿Logran ver las diapositivas de PowerPoint? Sí, señor. Perfecto. Vale. Ahora, en el modelo de Jung también es importante entender que hay tres aspectos claves. Lo que él llamaba la sombra, que es el lado oscuro del yo, el lugar de la sexualidad, de los instintos. La persona, que justamente es esa máscara que nos ponemos para mostrarnos ante los demás, para salir al exterior, como decía él. Y obviamente nuestros aspectos masculinos y femeninos. Se equivoca quien niega el valor de la masculinidad, se equivoca quien no aprende de los hombres, se equivoca enormemente quien desprecia o menosprecia a los hombres o a la masculinidad, porque se puede sacar mucho de ella. Asimismo se equivoca quien desprecia o menosprecia la feminidad. Se equivoca quien desprecia a las mujeres, porque se puede aprender muchísimo de ellas. Es decir, en Jung es muy importante esa integración, ese tener aspectos de uno y de otro sexo para que se potencie la personalidad madura. La sombra también hay que tenerla bien desarrollada. La sombra, el lugar de la sexualidad, de los instintos. Si estamos desligados de la sombra, llevaremos vidas de insatisfacción porque la sombra es el aspecto animal que necesitamos satisfacer igual. Si ignoramos la sombra, no comeríamos. Si ignoramos la sombra, no dormiríamos. Si ignoramos la sombra, nos quedaríamos sin siquiera buscar un refugio, una casa, una guarida donde protegernos. La parte animal también es muy bueno tenerla en cuenta. Y por supuesto, la parte de la persona es esa relacionamos con los otros, esa máscara o esos roles que actuamos ante los demás, porque finalmente eso es lo que va a definir la personalidad. ¿Listo? Vamos entonces con otro de ustedes, Hurtado, Caterín Hurtado. ¿Estás ahí, Caterín? Buenos días, doctor. Buenos días. Listo, Caterín. En tu vida, ¿qué has aprendido de los hombres? De los hombres, doctor. Ujú. Pues especialmente de mi papá, a ser como muy perseverante, porque él siempre me ha inculcado pues que tengo que luchar por pues como por mis sueños, que tengo que ser una persona
que crezca por sí misma, o sea, como que luche por lo que quiere, que no, pues, refiriéndome a las épocas de antes, que una mujer tenía que depender totalmente de un hombre, que la mujer tenía que, Bueno, era no, no se criada para, desvíe, no se desvíe. Hablé específicamente lo que le pregunté. Hasta ahora me ha dicho pues sí, solamente doctor, ganancia. ¿Qué otra cosa ha aprendido pues de... sí, también que, que en muchas ocasiones pues uno no se debe dejar como derrotar, como que uno siempre tiene que seguir luchando y seguir adelante a pesar de las circunstancias y de las adversidades. Ujú. ¿Qué otra cosa ha aprendido de los hombres? A ser fuerte, a tener como carácter. Ujú. Siga, ¿qué más ha aprendido de los hombres? mm, a ver, mm, no sé, a tratar de ser tolerante con los demás, respetar como las diferencias. Bien. Y tengo un estudiante que se llama, pues el perfil es muy exótico, tiene una foto de un león y el alias es Da Arriba, el río. ¿Quién es? Yo, doctor. ¿Quién es usted? Perdóneme. Es Simón González Naranjo. Dime. Simón González Naranjo. Perfecto. Bueno, Simón, ¿qué aspectos ha aprendido usted de las mujeres? ¿Qué cosas ha aprendido de las mujeres, Simón? Mm, yo diría que tener creatividad, tener esa fortaleza para aún así tener, digamos, estar bajo adversidades, seguir y poder continuar con los retos que les pone la vida. Eh, he aprendido nunca a rendirse, he aprendido a ser más responsable y a tener, digamos, como ese instinto protector hacia los demás y ese instinto de como de tratar de cuidar de los demás. Yo creo que esas son cositas que he aprendido de las mujeres. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más ha aprendido de las mujeres? Pues doctor, en el momento no sé, no se me ocurre nada más así. Siga, siga. ¿A dónde? Bueno, de un momentito. Mm, tal vez un poco más de sutileza al hablar con las personas o a dirigirme a ellas, porque a veces puedo ser un poco muy directo, o puedo decir las cosas de una mala manera. Ujú. ¿Qué más puedo decirle, doctor? Un poco también he aprendido a tener más disciplina. Muchas amigas me han enseñado a tener más disciplina en la vida. Muy bien. Perfecto. Valentina Suárez, ¿está por ahí? Valentina. Valentina Suárez. Ella está matriculada en la asignatura, Valentina Suárez. Sí, doctora, ya está en el curso. Mm, ¿Qué será? Doctor, ella vive cerca a mí y hemos tenido Sí. problemas de conectividad, o sea, se nos está yendo y viniendo el internet. Entonces, de Ujú. pronto puede ser eso, que está
está teniendo problemas con el internet. ¿Y dónde viven ustedes? Por acá, por Providencia, Providencia. por la universidad, acá cerca de la universidad. mm, ya veo. Bueno. mm, Acá hay una estudiante que, no sé, el alias es Maye. Maye. Está sentada como mirando a la cámara. 315-457-3815. ¿Quién es ella? Maye. Tres quince cuatro cinco siete 3815. Doctor, buenos días. Menos 10. La compañera estaba conectada, pero me dice que tiene la red mala del wifi. Entonces que si le da un momentico y se conecta y participa Vale. en clase. Perfecto. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Mayerly Coral. Ya, claro, por eso es Maye. Listo. Ujú, ¿Tú sí, quién eres? señor. Perdóname. ¿Tú, en la que hablaste? ¿Quién eres? ¿Logras escucharme? Doctor, ¿me repites que se escucha entrecortado? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Sofía, profe. Sofía Burbano. Sofía. Sofía Urbano. Sí, tú ya participaste la vez pasada, ¿te Sí, acuerdas? señor. Sí, listo. Vamos con otro. Tan, 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 tan. Mm, Diana Delgado Parra. Diana Delgado. ¿Se encuentra hoy? Diana Delgado, 311-640-1760. Diana Delgado. ¿Está matriculada, Diana? Creo que es Diani Delgado, doctor, pero no sé. Sí, pero ya está matriculada. Mm, y se llama así Diani. No Diana, sino Diani Delgado, ¿cierto? Diani Alexandra Delgado, sí, creo que sí. Ujú. Vale, perfecto. ¿Quién más? Bueno, aquí está una que me envió el ensayo ya. Cabrera, María José Cabrera. ¿Estás ahí? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Listo, María José. ¿Tú qué has aprendido de los hombres? Bueno, pues sobre todo del hombre que más he aprendido, pues es de mi papá. Aprendí mucho, pues la perseverancia, pues perseguir mis sueños, ser como muy disciplinada, muy entregada a lo que sea que yo haga. em, También como siempre estar dispuesta a ayudar a los demás, eh, tratar de ser pues lo más empática posible. Mm, También pues aprendí como el valor que tiene la familia, a darle pues mucho valor a la familia. Mm, no se me ocurre pues como más en este momento. Siga, siga. Piense, piense. Mm, pues aprendí también un poco de creatividad, pues como sí, como a pensar, como a ir más allá de las cosas. Mm, mm,
Mm, ¿Qué otra cosa? Pues aprendí también que pues que la felicidad no está como basada solamente en las cosas materiales, sino que eso también pues la pueden dar pues las personas que nos rodean, em, y pues también que debemos valorarlas. Ujú. Mm, no sé. Doctor, buen día. Ya estoy presente. Es que tengo el internet malo y me saca de la llamada. Sí, señora, sí, Ya, eso me contaron, tranquila. ya, ¿Qué gracias. cosa has aprendido tú de los hombres? Tranquila. Pues en mi hogar no tuve presente, como decir, un papá ya, pero tuve tíos, varios tíos, Ujú. que pues estuvieron como en lugar de él, pero me enseñaron como responsabilidad, trabajo, como dijo mi compañera, creatividad. Tengo tíos que son muy, muy creativos. Mm, Respeto también siempre me lo enseñaron, como que tolerancia a seguir, o sea, cumplir todo ellos siempre han cumplido todo lo que ellos han propuesto, lo han cumplido. Entonces yo como que veo el ejemplo de ellos y digo que ser perseverante para cumplir todo lo que alcance, lo que deseo. Muy bien, perfecto. Simón Garay se encuentra por aquí. Garay Pérez, Simón. Buenos días, doctor. Hola, Simón. Listo. ¿Qué ha aprendido usted de las mujeres, Simón? Eh, Doctor, pues, a ver, eh, pues sobre todo, creo que algo que he aprendido mucho es la capacidad de comprender y de tener empatía hacia los demás, que creo que es algo que a las mujeres, pues, tienen más que los hombres en sí. La segunda afirmación puede ser bien discutible, pero en el caso suyo en particular, usted ha encontrado que ha aprendido de las mujeres la empatía. ¿Qué otra cosa ha aprendido de las mujeres, Simón? Eh, la verdad, pues, en mi caso, también la capacidad de administrar correctamente el tiempo. Ujú. ¿En quién la vio? ¿Cómo la aprendió? En mi mamá, doctor. Y Ujú. pues también, la verdad, amigas. Ujú. O Y a ver qué saber más. hacer, digamos, cada actividad en su momento justo. Sí, Muy exacto. bien, Y pues sí, manejar sobre todo el tiempo, saber cómo organizarse muy bien. muy bien, perfecto. Bueno, gracias. Vamos acá con Camila Caicedo. Camila, ¿se encuentra por aquí? Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto, Camila. ¿Qué cosas ha aprendido de su sombra, de la sombra suya? Mm, a ver, pues a mí me parece que la sombra a veces ayuda como a no dejarse llevar siempre. Espera un momentico, me coloco los audífonos. Ujú. ¿Qué le ha enseñado a usted su sombra, Camila? Ya, pues me parece eh, el hecho de que no necesariamente siempre hay que guiarse por la lógica, sino que a veces
llevan a tomar algunas decisiones que pueden ser beneficiosas. Explíquese. A ver. Es que no sé cómo organizar la idea. Pero dentro de los instintos hay cosas que puede que racionalmente uno mismo no se permitiría. Pero eso no necesariamente significa que sea malo, puede causar algún beneficio dentro de las decisiones que se toman y la formación de uno como persona. Es cierto. ¿Y qué caso específico puede comentarnos? ¿Qué cosa ha aprendido usted de su sombra? La dejamos de oír. Qué pena, doctor. Pues, por ejemplo, al momento de escoger en dónde iba a estudiar, tal vez lo más lógico era haberme quedado en la ciudad en la que yo nací, porque era mucho más fácil el hecho de estar acompañada de mi familia y este tipo de cosas. Pero estaba como en mí ese instinto, esas ganas como de salir de a lo que yo estaba acostumbrada. Sí. Entonces me dejé llevar y tomé la decisión pues de salir del lugar en el que estaba. Y en realidad eso terminó siendo un beneficio porque uno aprende muchas cosas nuevas de salir de esa zona de confort. Exacto. Entonces, ahí está un instinto claro, el instinto de exploración, la búsqueda de exploración. ¿Y salió de dónde? ¿Usted dónde nació? De Pasto. Ujú. ¿Y le ha ido bien viviendo aquí en Armenia? Sí, la verdad que sí. Me parece pues una ciudad muy interesante y las personas me han acogido muy bien. Bueno, perfecto. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. Listo, doctores. Sigamos entonces. ¿Mm? Piense que con Jung siempre todo se va complejizando más y más, todo va tomando profundidad. Entonces, hay otros ítems en la personalidad según Jung. Eh, Aquí los tenemos. Lado izquierdo, introversión o intraversión. ¿Qué tan volcados estamos hacia nosotros mismos? ¿Qué tanto estamos pendientes de nuestras cosas? ¿Mm? Extraversión.
de qué manera nos volcamos hacia afuera, de qué manera estamos pendientes del mundo exterior. ¿No? Por aquí tengo a Esteban Blanco. ¿Se encuentra por aquí Esteban Blanco? Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente, Esteban. Listo, doctor. Listo. Dígame, por favor, ¿usted podría catalogarse de introvertido o extravertido? Depende, doctor. Es que yo pienso que uno puede presentar ambas situaciones. Yo Sí, pienso que así es. en la mayoría de los aspectos sería más extrovertido, pero pienso que quizás no sé, digamos como en problemáticas personales o situaciones como difíciles, quizás sí puedo soler ser introvertido. No sé si me explico. Sí, sí, y eso es alguien sano, quien no está volcado totalmente a alguno de los polos. ¿En qué situaciones o circunstancias usted es intravertido? Em, pues, por ejemplo, pongamos pues un ejemplo no muy fuera de contexto, digamos, si tengo algún problema con la universidad, yo prefiero muchas veces como, eh, digamos que me fue no tan bien en un parcial, prefiero pues guardármelo, no comentarlo con pues, mis compañeros y estudiar y repasar los errores que cometí. Por ejemplo, como en los errores, como para hablarlo de una manera más generalizada. Sí, señor. Los errores y las frustraciones y los fracasos y los dolores, uno se los comenta al psiquiatra. ¿Mm? ¿Y en qué cosas usted es extravertido? Pues bueno, por ejemplo, a nivel competitivo, yo fui deportista toda la vida, entonces digamos que como ese deseo de competencia siempre estuvo presente en mí. Y en exigencia también, en todos los ámbitos de mi vida. Y también me gusta ser muy sociable y soy como, pues, de hablar, sí, de socializarme mucho. Ujú. Muy bien. Ahora, fíjense que hay otra dimensión en la personalidad, según Jung, y es este espectro que va desde el pensar hasta el sentir, ¿m? Pensamiento y emoción. Vamos a ver quién ha faltado de participación. Mm, Manuela M. 316-414-851. Manuela está por ahí. Doctor, buenos días. Buenos días, Manuela. ¿Cuál es la M? ¿Es tu apellido? Martínez, doctor. Manuela Martínez, perfecto. Listo. Manuela, ¿en ti predomina el pensar o el sentir? Doctor, yo creía que el pensar, Ujú. ¿Por qué motivo? aunque también es ya como una parte del sentir. Ujú. ¿Por qué predomina todavía el pensar? ¿Qué cosas te hacen una persona que piensa? Doctor, yo creo que, por ejemplo, el no tomar decisiones muy apresuradas
estructuradas. Ujú. De pronto, pues siempre hay como parte y parte de pensar y sentir, pero pues siempre hay como, no sé, predomina más como esa característica de reflexionar un poco más, o sea, como no ser, no dejarme llevar como tan fácil como por el impulso. Muy cierto. Entonces, tenemos eso, prudencia y un no dejarse llevar por los impulsos. ¿Y eres introvertida o extravertida? Doctor, yo creo que soy un poco más introvertida. Ujú. Entonces, según el modelo junguiano, fíjate que estás aquí en la franja azulita. Aquí yo no sé quién escribió esto. Precisa es con C, ¿no? Precisión es con C y la S al final. ¿Mm? Eh, en realidad la gente cada vez lee menos y hay mucho analfabetismo funcional, es decir, hay gente que a duras penas sabe hablar 200 palabras, 300 palabras y en realidad por esa ausencia de capacidad lingüística es que se dan estos errores tan feos de ortografía. Voy a ver si cambio este dibujo para la siguiente cohorte, para los siguientes estudiantes. Pero bueno, haz caso omiso de la estupidez de quien escribió esto. Y sí, le atina Jung a eso que él decía. En ti uno puede decir, Manuela es prudente, precisa y reflexiva. Sí, doctor, yo considero que sí, podría decir. Bien, bueno, listo. Entonces, un punto para Carl Jung. Muy bien, le atinó. Vamos por aquí con Karina Vázquez. Karina Vázquez, 318-83-22-954. ¿Estás por ahí, Karina? Vázquez, Karina. Doctor, buenos días. Habla Buenos con días. Esteban. Es que Karina me dijo que no tiene internet. Ahora me acabo de escribir que se le fue como desde las 7 y piola. Ella se alcanzó a Ah, conectar, bueno. pero no apareció. Ah, listo. Tranquilo, gracias. Ah, pues aprovechémoslo usted, Esteban. ¿Usted se pone en cuál de los polos en cuanto a introversión y extroversión? Yo creo que yo soy más introvertido, sí, señor. Más introvertido. ¿Y en usted predomina el sentir o el pensar? Antes predominaba el sentir, pero ahora ya Ujú. predomina el pensar. Creo que como que Vea que cambia. sí, sí, uno va cambiando, uno va cambiando. Y lo ideal es ubicarse en el centro, en donde coinciden, donde se cortan esas líneas, justamente. Es decir, ser prudentes, precisos, reflexivos, pero también competitivos, exigentes, decididos, y también sociables, entusiastas y persuasivos, y obviamente también empáticos, solícitos y pacientes. Pero entonces, en algún momento, digamos hacia 2017, usted era muy introvertido y sentía mucho. ¿Y de qué manera manifestaba esa empatía, Esteban? Creo que más que empatía era como por así decirlo, dejarme, no, como evitar las cosas, los problemas o algo así. Y ¿Cómo se como, llama eso? no sé, pues no, trataba de evitar las discusiones y todo eso y me hacía a un lado. Y creo que eso me llegó a perjudicar en sí. Creo que tenía que hacer era enfrentar las cosas y no obviarlas. Y, y creo que también por eso comienzo ya a pensar y a ser un poquito más analítico con eso, con respecto a eso. Entonces, un hombre conciliador, fíjese. Vamos a ir utilizando más y más palabras, a ir ampliando el vocabulario.
busca la conciliación y busca la integración. Es alguien incluyente. Muy bien. Pero se ha dado un cambio y últimamente está tirándole más hacia la parte del pensar. ¿De qué manera? El hecho de que ahora analizo todo lo que me pasa. O sea, no me tiro a la ligera, como antes lo hacía. Como que no tanteaba el terreno, sino que ahora sí, en cualquier decisión, trato de pensar y reflexionar sobre lo que mejor pueda, a lo que mejor me pueda llevar la decisión que tome. Y no solo por mis sentimientos. Exacto. Se ha vuelto cada vez más analítico, ya sabe que hay unas consecuencias de cada decisión y que la toma de decisiones no puede hacerse de forma apresurada ni atolondrada, sino que debe ser una toma de decisiones bien pensada, bien argumentada. Muy bien. Excelente. Listo. Fíjense que según esto que hemos visto de Jung, él mismo se dio a la tarea muy juiciosamente de encontrar estas categorías en los modelos de personalidad. Ha definido, digamos, un subtipo de racionales, otro subtipo de sensitivos, otro subtipo de intuitivos y otro subtipo de activos. Ahora, como siempre he insistido, la gente a veces cree de forma ingenua que hay una personalidad mejor que otra, que lo hace superior o inferior el estar dentro de estos, dentro de uno de estos. Y la verdad es que no hay ninguna categoría que sea errónea, que sea inadecuada. Es más, la gente más sana, la gente que mejor está a nivel mental, por lo general, tiene un poquito de todos. La gente más equilibrada no logra dejarse atrapar por una categoría, sino que tiene distintos ítems de todas las categorías. ¿Vale? Lean esto. En realidad es una diapositiva que no es imprescindible, pero no está de más que la conozcan y yo les voy a poner de pronto la historia de la psiquiatría que les escribí a los estudiantes de séptimo semestre para que ahí busquen a Jung en la entrada y leyendo esa entrada, leyendo a Jung, pues van comprendiendo muchos de sus aportes. De verdad, ha sido uno de los psiquiatras más ilustres de todos los tiempos, este doctor Jung. Entonces, ya lo leyeron, ya, digamos, están sumergidos en este pensamiento junguiano. Fíjense que no se contrapone, sino que se complementa con los modelos topográfico y estructural de Freud. Y seguimos. Ah, bueno, aquí está Jung ya mucho más mayorcito. Volvamos a recordar a James Cattell, que lo habíamos visto hace 2 sesiones. Entonces, los 16 factores de Cattell tenían que ver con eso, con afectividad, el grado en que la persona establece contacto con otros individuos. Es más afectuoso el que más contactos establece. Razonamiento, la capacidad, digamos, para la abstracción, para ir organizando, hilando las ideas. Estabilidad es
la forma en que se mantiene la persona en las emociones y la manera en que se adapta al ambiente. Dominancia es el grado justamente de obediencia o de desobediencia que presenta un individuo en sus interacciones sociales. Impulsividad, que hace referencia al nivel de entusiasmo y espontaneidad en contextos sociales. Conformidad grupal o conformidad de grupo, cómo acepta los valores morales de la comunidad a la cual pertenece. Atrevimiento es qué tan reactivo es el sistema nervioso, qué tanto se atreve, qué tan lejos llega. Sensibilidad, mira el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Ahí Cattell se basó en Jung, justamente. ¿Cuándo es que predomina el sentir sobre el pensar? Suspicacia, que es el nivel de confianza o desconfianza que un individuo tenga hacia los otros. Imaginación, esa capacidad para, digamos, pensar en escenarios hipotéticos, la capacidad para abstraer. Astucia, evalúa la capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva y fijamente de qué manera las personas muestran solamente aquellos rasgos que generan respuestas que desean obtener en los otros. Culpabilidad, piense que no tiene una categoría negativa como la gente tiende a dársela. Es la capacidad de una persona de responder de sus actos, como de asumir sus actos. Rebeldía, que hace referencia a la predisposición hacia el cambio y la apertura mental. Autosuficiencia, el grado de independencia o dependencia, digamos, en la vida, en el funcionamiento cotidiano. Autocontrol, de qué manera la persona se autodirige, de qué manera la persona se controla a nivel emocional y comportamental. Y la tensión, mide el nivel de tensión o de ansiedad nerviosa del sujeto. Hay gente que está, por lo general, muy tensionada y hay gente que se encuentra distensionada. Y eso es muy variable de individuo a individuo. Ahí está James Cattell, gran psicólogo, formidable psicólogo. ¿Y quién de ustedes se anima entonces a decir, según estos factores de Cattell, cómo podemos acercarnos más inteligentemente a los pacientes? ¿Cómo podemos favorecer la relación con nuestros pacientes? Participación libre. Doctor, pues yo creería que antes de nosotros tomar una posición ante el paciente, tenemos que aprender a identificar en dónde clasificaremos a ese paciente y asimismo establecer una forma de dirigirnos a él, porque todos los pacientes son muy distintos y puede que nosotros tengamos una personalidad, pero tenemos como médicos que aprender a adaptarla porque la profesión nos lo obliga a hacer, nos lo pide. Muy bien. ¿Quién eres tú? Juan Felipe Caicedo, doctor. Perfecto, Juan Felipe. Sí, señor. O sea, todo esto nos es útil para entender que cada persona es un mundo, cada quien tiene su forma de interactuar, pensar, sentir, adaptarse al entorno. Cada quien tiene una historia peculiar, unas experiencias previas y que efectivamente el buen médico es el que sabe identificar todas esas dimensiones en su paciente y sabe adaptar la consulta, adaptar su discurso, adaptar su forma de dar la atención médica de tal manera que pueda haber sincronía, que pueda haber mutua colaboración con el paciente.
Muy bien dicho. Excelente. Y efectivamente, el buen médico tiene que tener una personalidad muy sana, muy bien estructurada. Por eso es fundamental que los médicos vayan todos a psicoterapia. Eso es importantísimo, porque entre más sano usted sea mentalmente, mejor va a poder comprender esas sutilezas, esas diferencias entre persona y persona, y mejor va a poder ayudar a la otra gente. Muy bien, Juan Felipe. Excelente. Entonces, antes de irnos al siguiente descanso, la personalidad madura es la clave. Y no solamente de la psicoterapia formativa. Todos los modelos de psicoterapia, absolutamente todos, y hay más de 1500, tienen que ver con el lograr que la gente madure. Ahora, la persona con personalidad madura tiene estas características. Es estable emocionalmente. Es decir, reacciona ante distintos estímulos, pues de forma estable, autónoma, no determinada por los impulsos. La gente madura se conoce muy bien a sí misma. Conoce sus capacidades, cualidades, valores, deficiencias, debilidades, tendencias de actuar o tendencias de acción. Se conoce tanto a sí misma, la persona madura, que por eso logra tomar decisiones acertadas, porque sabe que ante determinada situación su misma personalidad le está empujando a cierto punto, pero sabe que por ahí no es necesariamente la respuesta. Se conoce también que no reacciona de forma automática, sino que trata de descentrarse, de no ser víctima de su propia forma de ser, sino de asumir con objetividad, con mucho raciocinio, cómo sería la respuesta más adaptativa. Quien es maduro tiene capacidad para autoevaluarse, capacidad para observarse y juzgarse imparcialmente a sí mismo, reconociendo cuando actúa bien y cuando actúa mal, o qué aspectos positivos o negativos posee. Esto es otro tipo de inteligencia. Esa es la inteligencia, digamos, introspectiva, la capacidad de autoanálisis. Quienes hacemos psicoterapia, quienes hacemos psiquiatría, pues psiquiatría elegante, psiquiatría fina, no mandar pepas y medicamentos a diestra y siniestra, sino en realidad escuchar y entender al paciente y ayudarle. Tenemos que tener mucho de esta capacidad de autoevaluación. Uno tiene que captar cómo se está sintiendo, por qué reacciona de esta manera. Asumir. Jamás el buen psicoterapeuta dice, es que la gente hace esto, es que uno por lo general, no. Cosas específicas, vaya al detalle. Es que a mí me sucedió esto en 1994 y lo experimenté de nuevo en el 2014 y ahora entiendo por qué esta persona que se encuentra ante una situación similar está reaccionando de este modo. Yo no puedo involucrarme con esta persona demasiado, no puedo ponerme a llorar con ella porque no la ayudaría. Ya identifiqué este asunto en mí, ahora procedamos de forma técnica, sin dejar que mi contratransferencia contamine eso. ¿Sí ven? Esa es esa capacidad de autoevaluación. Conocerse muy bien a sí mismo. Lo que decía Sócrates finalmente. Fíjense que todo Occidente descansa sobre la filosofía y Sócrates sigue siendo muy importante. Quien se conoce a sí mismo por lo general triunfa. La persona madura se conoce muy bien y sabe autoevaluarse, no se hace fantasías. Ustedes van a conocer gente muy necia que hace las cosas mal y dice que está perfecta.
Finalmente sufren demasiado y no cambian. La capacidad de autoevaluación es poder decir, sí, tengo este problema, vamos a resolverlo. Y las personas que logran identificar sus taras, trastornos, inseguridades, problemas, fantasías erróneas, cogniciones erróneas, pensamientos inadecuados, y los identifica y los evalúa y quiere cambiarlos, efectivamente esas personas van a llegar mucho más lejos, van a ser más exitosas y claro, muchas de ellas van a lograr cambiarse también bastante, porque la personalidad es dinámica, la personalidad es flexible. Usted va madurando en la medida en la que va pasando el tiempo. Capacidad de decisión. La gente madura decide por sí misma. La gente madura es autónoma. No se deja llevar por la presión de grupo. No se deja arrastrar por las opiniones de los demás. Mantiene el criterio. Es crítica frente a lo que lanzan los medios de comunicación o a lo que la mayoría cree. Sabe entender que hay que esperar, que hay que analizar bien los datos, que no todo es a la ligera. La personalidad madura es capaz de aceptar riesgos y responsabilidades. Eso es típico, el inmaduro nunca se compromete. El inmaduro no tiene palabra. El inmaduro es un veletas. En cambio, quien es maduro emprende tareas y acciones, acepta responsabilidades, asume, se compromete. La personalidad madura también tiene autonomía del yo, es decir, actúa tal como es y de acuerdo con sus criterios, sus normas, sus valores, su conciencia. Si usted tiene claro, no sé, que el aborto es un asesinato y usted es un ginecólogo y el gerente del hospital es que usted tiene que hacer este aborto porque esta es la hija del alcalde y qué oso. De verdad, embarazada a los 15 años, no, imposible. Qué vergüenza, ¿qué dirán? ¿Qué dirán los periodistas? Hágale un aborto, doctor. Y el ginecólogo puede tener objeción de conciencia, así se llama. Decir, no, esto no va con mis valores, esto no va con mis creencias, esto no es lo que yo considero, me niego a proceder a hacerle ese aborto. Habrá otro que lo haga, eso es lo interesante, pero es un derecho inalienable, objeción de conciencia. O yo como investigador, a veces me han propuesto estudios estupidísimos, créanme. La gente a veces de verdad no es muy sensata ni muy reflexiva. La gente muchas veces es muy poco razonable. Y me han propuesto unos estudios demasiado imbéciles o que, digamos, van en contravía con lo que yo mismo pienso. Entonces, sí, yo puedo negarme también y decirles, no, ahí hay un conflicto de intereses. Lo que usted quiere estudiar eh, va justamente en contra de lo que yo creo. No me tinca, no me parece estar siendo parte de su investigación. Punto. Y tiene todo el derecho. Uno no tiene que aceptar todo. Ah, bueno, como me mandaron, pues hagámoslo. Hay que asumir las responsabilidades y decidir, pero de forma autónoma, según los propios criterios. Fíjense, la personalidad madura es complementaria, sabe amar. La personalidad madura es espontánea, pero tampoco se deja guiar por la animalidad. La personalidad madura es genuina, pero no cae, digamos, en la irracionalidad, en la irreflexividad. Sabe igual reflexionar, ser prudente, hablar lo justo en el momento preciso. Listo. Vamos a otro biodescanso. Son las 8:44. Nos vemos a las 8:49, doctores. Ya casito, estamos en el tramo final de la clase.
Nos vemos en 5 minutos.
Listos, queridos doctores. Vamos entonces en el tramo final. Volvemos a la presentación. Y en estos últimos vamos a identificar qué son rasgos y qué son trastornos, porque es algo distinto. Todos podemos tener rasgos de personalidad o podemos tener trastornos de personalidad. ¿De acuerdo? ¿Ya se está viendo la presentación de nuevo? Sí, doctor. Sí. Perfecto, gracias. Listo, entonces los rasgos de personalidad son esas disposiciones, esas características típicas de cada quien, forma de ser, pensar y actuar. Implican una modalidad específica de procesamiento de distintas informaciones, información sensorial, información perceptiva, también el procesamiento de distintas emociones, también diversas acciones y elecciones que esa persona tiende a tomar frente a cada circunstancia. Es decir, los rasgos son los que van definiendo la individualidad. Los rasgos son los que van definiendo la identidad y la capacidad de acción de cada quien. Están organizados de manera relativamente coherente. Es decir, uno mantiene por lo general a lo largo del tiempo los rasgos de personalidad. La gente por lo general va ya consolidando la personalidad más o menos a la edad que ustedes tienen. Un poquito después, muchas veces, hay que tener esa paciencia también. En Europa, por lo general, el que ingresa a estudiar medicina tiene ya otra carrera encima y tiene 27, 28 años, se comporta de manera muy distinta. Hay que tener en cuenta las singularidades del sistema educativo colombiano, hay que tener en cuenta las singularidades de la misma sociedad colombiana, que hace que mucha gente ingrese a la universidad todavía siendo menor de edad, muy inmadura, muy incoherente, muy poco sólida, y por eso hay que ser muy tolerantes. Cuando ustedes sean docentes, acuérdense de esto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Uno debe entender las cosas infantiles o adolescenciales que todavía persisten, que todavía permanecen en el individuo, así está estudiando una carrera seria como es medicina. Hay que saber eso, que apenas está lentamente consolidándose esa personalidad. Usted encuentra gente de personalidad ya definida cuando la ve especializándose o haciendo la maestría o haciendo el doctorado, ya más adultos. En el pregrado todavía hay mucha capacidad de cambio y esto tiene una connotación muy positiva. Esto es muy esperanzador. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque finalmente en esa moldeabilidad, en ese llegar al pregrado todavía flexibles cognitivamente, flexibles emocionalmente, las personas pueden cambiar. Por eso esta clase le hace mucho bien a muchas personas, porque de pronto ahí a más de uno le ha ido cayendo el guante, ahí más de uno se ha ido dando cuenta, uy, sí, tengo esto otro, puedo mejorar esto, puedo corregir aquello, puedo mantener y potenciar este aspecto positivo de mi personalidad, porque todavía hay plasticidad, todavía hay moldeabilidad, todavía ustedes pueden ir mejorando en su personalidad antes de que eso se cristalice, antes de que eso se solidifique, ¿vale? Porque por lo general, ya llegados a la adultez,
los rasgos de personalidad se mantienen en el tiempo, son coherentes en el tiempo. Es muy raro que alguien que no esté bajo un proceso neuroinfeccioso o una enfermedad psicótica o una enfermedad grave, digamos a nivel psiquiátrico, es muy raro que alguien fuera de esos escenarios logre cambiar drásticamente su personalidad. La personalidad se mantiene. Ahora, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Fíjense. Uno puede tener rasgos, cositas, peculiaridades, algunas similitudes, algunas características de ciertos trastornos. Pero cuando uno dice, fulano de tal no tiene rasgos, sino que tiene un trastorno de personalidad, cuando son alteraciones estables y desadaptativas. Es decir, cuando la gente en realidad choca consigo misma, choca con sus seres queridos, choca con el entorno constantemente. No hay adaptación, sino una falla en la adaptación. Es distinto tener trastornos a tener rasgos, porque los trastornos son más masivos, más intensos. Se desvían grandemente de lo que aceptan la sociedad y la cultura. Los trastornos de personalidad producen sufrimiento, provocan sufrimiento, bien sea en los demás o bien sea en quien lo tiene. Hacen muy problemáticas las relaciones interpersonales y dificultan enormemente el contacto con la realidad y la adaptación. Es decir, el trastorno de personalidad le hace daño al ser humano. El trastorno de personalidad de verdad dificulta enormemente la convivencia y la misma existencia. Vamos a ver, entonces, unos ejemplos, este último minuto. Alguien puede ser desconfiado y tenerlo como un rasgo, como es el caso de esta anestesióloga. Ella ve que allá están los cirujanos operando, pero ella no se confía de ver bien al paciente. Ella está mirando el monitor para saber que sí estén bien todas las variables fisiológicas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es desadaptativo lo que ella hace o es adaptativo? Es adaptativo, doctor. Ajá, ¿por qué? Porque ella simplemente está queriendo hacer un bien y realizar su labor un poco yendo más a fondo de lo que usualmente pues, puede llegar a pasar, por prevenir únicamente y pues está haciendo algo pues, bien, no está causando un daño a su entorno a ninguna persona. Es Ni como, está exacto, ni está sufriendo ella tampoco, ni está atentando a su adaptación. correcto, sí señor. Es un rasgo, muy bien. Ahora, esa misma suspicacia, ese ítem de personalidad, suspicacia, acuérdense de los factores de Cattell, se puede convertir en trastorno cuando ya la persona está como la imagen de la derecha, aterrorizada, sospechando de todo el mundo, viendo conspiraciones, amenazas y ataques hasta en los comentarios más inofensivos, pendiente constantemente del daño que le puedan hacer, etc. Esa es la diferencia, fíjense, entre tener rasgos y tener trastornos. Si usted tiene rasgos de personalidad de cada una de las clasificaciones que vamos a ver, tranquilo. Es más, si tiene una buena mixtura, una buena mezcla de rasgos, es alguien sano. Preocúpese sí, si ya son tan intensos, tan marcados, tan masivos, que van adquiriendo una significación de trastorno. Esta última antes de irnos.
Un rasgo puede ser, sí, ser organizado, ordenado, impecable para llevar las finanzas, limpio, como es este estudiante. Ahora, la imagen de la derecha nos muestra un hombre trastornado. Ya su afán por el orden se le volvió obsesividad. Su afán por la limpieza se le volvió salamería. Su capacidad de ahorro se le convirtió en tacañería. Su vida organizada y bien estructurada y firme se convirtió en una vida asfixiante, rígida, demasiado estricta consigo mismo y con los demás. Esa es la diferencia, doctores, entre tener un rasgo o unos rasgos de tipo obsesivo y tener ya un trastorno obsesivo de la personalidad. ¿Comprendido? Fácil, ¿no? Ahí vamos. La próxima sesión, entonces, ya iremos terminando esta clase de personalidad. Nos iremos metiendo a fondo en los trastornos de la personalidad y viendo cómo podemos ir mejorando la relación médico-paciente según cómo nos vayamos adaptando a los rasgos o trastornos de cada paciente. ¿De acuerdo, doctores? Listo. Que lo pasen bien, que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias.